En esta tercera parte vamos a concluir haciendo referencia a las tres últimas obras que nosotros vamos a considerar de Erving Goffman en torno al interaccionismo simbólico y el análisis de la interacción social. Mencionábamos que una tercera obra de Goffman que nosotros vamos a considerar es la que se llama Relaciones en Público. Allí Goffman va a analizar la interacción social en la vida cotidiana y en espacios públicos en donde las personas interactúan entre sí. Los conceptos principales que va a desarrollar Goffman en esta obra y que van a guiar en cierto modo los distintos capítulos que constituyen la obra, refieren a la interacción en lo que Goffman llama actividades de ocasión, o sea que son interacciones que no están previamente pautadas, como por ejemplo serían las interacciones que se dan en algún ámbito institucional, como por ejemplo la universidad, sino que son interacciones que surgen en el momento porque uno se encuentra con otros en determinado espacio e interactúa con esas personas. Identifica Goffman dos concepciones del individuo, ¿sí? Él plantea que el individuo puede ser analizado tanto como una unidad vehicular como una unidad de participación. ¿Por qué una unidad vehicular? Bueno, porque los individuos se trasladan. En el espacio público los individuos se trasladan, van de un lugar a otro, caminan, por ejemplo, se suben y se bajan a los colectivos. Entonces, en el sentido de personas que se trasladan, los individuos pueden ser considerados unidades vehiculares. Por supuesto, hay toda una serie de normativas en torno a qué es lo que la persona debe hacer cuando está caminando y se cruza con otros. O sea, uno no tiene que tratar de evitar chocar con el otro o pisarle el talón, por ejemplo. Tiene que mantener cierto ritmo en el caminar que le permita ir esquivando a las distintas personas. Bueno, esos son elementos que hacen al individuo como unidad vehicular. Y luego está esta cuestión del individuo como unidad de participación en tanto miembro de la interacción social, en tanto participante de la interacción social. Diferencia Goffman dos tipos de interacciones. Las interacciones difusas, que son aquellas que ocurren cuando las personas interactúan en un grupo sin algún orden preciso, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando con otras personas y se acercan otros conocidos y están con nosotros en esa conversación, aunque no intervienen en la misma, o sea, realizan lo que Goffman llama un acto de desatención amable, y entonces uno puede hablar con uno y luego pasa a hablar con el otro o escucha lo que están hablando dos de ese grupo que está interactuando entre sí. Esas son interacciones difusas y son diferentes a las interacciones centradas, en donde la toma de la palabra es algo que está definido por algún tipo de acción previa que uno debe realizar. Por ejemplo, en una clase el docente habla y los estudiantes que quieren participar levantan la mano y señalan que ellos quieren hablar, ¿sí? Se evita el hecho de que todos hablen al mismo tiempo o cosas por el estilo. Entonces, interacciones difusas e interacciones centradas.
hay en toda interacción un simbolismo corporal, o sea, está presente esta cuestión de cómo yo actúo con el cuerpo, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo defino los espacios en los que yo me voy a desenvolver, o sea, por ejemplo, dónde me siento cuando cuando subo al colectivo, o si me paro erguido, o si estoy medio como que no sé dónde estoy parado. Bueno, todo eso tiene que ver con el simbolismo corporal. El simbolismo corporal sirve fundamentalmente para mostrar el compromiso con la situación, ¿sí? O sea, hay determinadas actividades en las que a las que nosotros le ponemos cierto compromiso, las consideramos importantes, y entonces consideramos que nuestra acción tiene que, en cierto modo, reforzar esa instancia de interacción como algo importante. Entonces nosotros, por ejemplo, nos vestimos del modo más apropiado posible cuando asistimos a una celebración de alguna persona a la que consideramos muy amigo nuestro, ¿sí? Y estamos así medio vestidos de cualquier modo cuando vamos a una celebración de alguien que no conocemos y que vamos porque han invitado a otro que nos lleva, y entonces nosotros no sabemos muy bien cómo es la cuestión y no queremos mostrar demasiado compromiso con esa situación en la que no nos sentimos parte. Bueno, todo eso tiene que ver con las formas en que se muestra el compromiso con la situación. Y otro de los conceptos que aparece en esta obra es el de territorios del yo, que tiene que ver con lo que nosotros consideramos el espacio personal, ¿sí? Y cómo señalamos al otro cuál es nuestro espacio personal, ¿sí? Cómo vamos, por ejemplo, poniendo ciertos elementos que marcan la frontera entre nuestro espacio y el del otro. Por ejemplo, cuando nos sentamos en una mesa, en un mesón de la biblioteca para estudiar, y entonces ponemos los libros o las carpetas o la cartuchera de tal modo que establezcamos el límite del espacio que nosotros vamos a usar, y cuál es el espacio que el otro podría llegar a usar si es que se sentara a nuestro lado o lo que fuera. Cómo marcamos, por ejemplo, el espacio dentro de, por ejemplo, un colectivo, ¿sí? Por ejemplo, si nos sentamos en un asiento de dos y estamos esperando a alguien que está, no sé, pagando el boleto, ponemos, por ejemplo, nuestra mochila en el otro asiento para señalar que ese asiento está ocupado. Bueno, todos esos son formas en donde las personas manifiestan cuál es el territorio sobre el que quieren señalar que le pertenece, aunque sea por ese instante en que se va a dar la interacción o que se va a dar determinada actividad de ocasión, como un viaje en colectivo, por ejemplo. Entonces, estos son los conceptos, algunos de los conceptos que aparecen en esta obra de relación. Y luego tenemos estigma. Estigma hace referencia, como nosotros ya habíamos planteado, a esta relación que se da entre la interacción social, que se da entre los considerados normales, así entre comillas, y los que poseen algún tipo de estigma. Goffman define aquí dos conceptos centrales, que son el concepto de identidad social virtual e identidad social real. La identidad social virtual tiene que ver con los estereotipos sociales, o sea, esas construcciones sociales en torno a las características que debe poseer el otro.
mientras que la identidad social real hace referencia a las características que efectivamente posee la persona. Va a decir Goffman que cuando se da una discrepancia entre la identidad social virtual y la identidad social real, y el atributo que aparece como el elemento diferenciador es un atributo potencialmente desacreditador, entonces nosotros estamos en presencia de un estigma. Diferencia va a plantear Goffman que no cualquier atributo debe ser considerado como algo potencialmente desacreditador en cualquier contexto. O sea, no es que el estigma surge únicamente a partir del atributo considerado desacreditador en un contexto social, sino que nosotros tenemos que establecer una relación entre atributo y estereotipo para poder hablar del estigma. O sea, no cualquier atributo en cualquier contexto puede ser considerado un estigma, sino que la definición de que determinado atributo es un estigma depende del contexto en el que se construya ese estereotipo, o sea, depende del grupo social que defina ese estereotipo como un atributo con una serie de atributos desacreditadores y por lo tanto con un estigma. Esto mismo plantea Becker cuando hace referencia a la cuestión del etiquetamiento y la desviación. Y aquí Becker va a decir que la desviación no es una cualidad del comportamiento, o sea, no es que la persona porque actúa de determinado modo es considerada un desviado, sino que la desviación surge de la interacción entre las personas que actúan y aquellos que responden a su accionar. Si bien los grupos sociales establecen ciertas normas y aplican esas normas, son también los grupos los que definen qué es lo que constituye una desviación de esa norma y qué es lo que puede considerarse como marginal en tanto se desvía de la norma. Puede haber determinados comportamientos que según la norma sean desviados y sin embargo el grupo los acepte como válidos, y en ese caso no estamos hablando de un desviado, de alguien que está fuera del estereotipo, sino que estamos haciendo referencia a alguien que tiene el conocimiento suficiente para saber hasta dónde puede ir en contra de la norma. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las normas del tránsito, hay una norma que dice que cuando estamos frente al semáforo, cuando somos peatones y estamos frente al semáforo, solamente podemos cruzar cuando el semáforo está en rojo para los vehículos que vienen en cualquiera de las direcciones. Sin embargo, la acción del peatón que cruza porque ve que no viene ningún vehículo, aunque el semáforo está en verde para los vehículos, no es una acción considerada una conducta desviada por el resto de los peatones. Incluso si nosotros nos encontráramos con el caso de que hay un policía en esa esquina, y cuando una persona, un peatón, va a cruzar
estando el semáforo en verde para los vehículos, si el policía, por ejemplo, toca el silbato y lo reprende y le dice que no puede cruzar en esas condiciones, nosotros consideraríamos como desviado al policía y no al peatón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los grupos sociales los que, además de establecer las normas, definen qué es lo que constituye una desviación a esa norma y qué es lo que no constituye una desviación. Por eso, Becker dice que es desviado el que ha sido exitosamente etiquetado como tal, ¿sí? Y no aquel que va en contra de las normas solamente. Lo mismo entonces plantea Goffman cuando afirma que para hablar de estigma nosotros tenemos que analizar la relación entre los atributos que posee la persona y el estereotipo. Y entonces sí, cuando en esa relación la identidad social real no coincide con la identidad social virtual y la diferencia es un atributo considerado desacreditador, allí sí estamos en presencia de un estigma. Finalmente plantea Goffman una clasificación de estigmas, hace referencia a las deformaciones físicas, que serían los estigmas más bien tradicionales, a los defectos de carácter, y que tiene que ver con esta cuestión de ciertos comportamientos que en un contexto social pueden ser vistos como potencialmente desacreditadores, ¿sí? Perturbaciones mentales, reclusión, adicciones, desempleo, intentos de suicidio, conductas políticas extremas. Todos estos son defectos de carácter que son, en cierto modo, con los que nosotros nos encontramos más a diario, podríamos decir, y que están más vinculados con la práctica, por ejemplo, del trabajo social. Y luego menciona los estigmas tribales ligados con la raza, la nación, la religión o incluso la clase social. ¿Sí? Bien, la última de las obras que nosotros vamos a considerar y que en realidad es un artículo breve de Goffman, es un artículo que en realidad era una conferencia que iba a dictar Goffman y que se llama El orden de interacción. Allí Goffman plantea una serie de estructuras propias de la interacción social, unos elementos que nosotros podemos analizar de la interacción y que en cierto modo nos permiten considerar que la interacción social en sí misma puede ser un objeto de estudio válido. ¿Sí? Define allí a la interacción social como la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata. Y plantea entonces una serie de características propias de la interacción social. Nos dice que esta se encuentra siempre situada en el tiempo y en el espacio, o sea, no podemos pensar en la interacción como una abstracción, sino que es algo que se practica, se manifiesta siempre en el tiempo y en el espacio. Plantea que la interacción implica una concentración y una implicación, o sea, cierta participación activa de los interactuantes, de tal modo que nosotros tenemos que estar atentos a lo que ocurre en la interacción. No podemos ponernos a pensar en cualquier otra cosa porque la interacción como que se pierde, como que se corta, ¿sí? Entonces implica una concentración y hay una implicación de los participantes en la interacción. La interacción siempre se da, tiene un carácter promisorio e indicativo, o sea,
a medida que se va desarrollando la interacción, nosotros sabemos qué es lo que va a venir a continuación, tenemos una idea de qué es lo que va a pasar a continuación. Y eso, por supuesto, puede llegar en algunos casos de interacciones que se dan en ámbitos institucionales a generar lo que sería una ritualización social, o sea, uno hace ciertas cosas mecánicamente porque sabe qué es lo que continúa en la interacción social. Hay una coordinación continua e intrínseca de la acción, o sea, la interacción se va desarrollando de un modo más o menos ordenado, aunque las personas no hagan nada para establecer ese orden, sino que va desarrollándose como un todo más o menos coordinado y ordenado. La acción. Se da en la interacción social un proceso de identificación que tiene que ver con esto que decíamos cuando referíamos a la obra a la presentación de la persona en la vida cotidiana, esta cuestión de cómo yo me presento frente al otro y cómo el otro me ubica a mí en determinada categoría social. Plantea Goffman que esta identificación tiene dos momentos. Hay una identificación categórica en donde nosotros ubicamos al otro dentro de alguna categoría social, dentro de algún estereotipo, ¿sí? Por ejemplo, decimos, fulano es el profesor, por ejemplo, ¿sí? Y luego hay una identificación individual, o sea, le vamos agregando a esa persona que hemos ubicado dentro de un estereotipo ciertas características particulares, ¿sí? Es un profesor, pero además tiene tales y tales otras características que nos sirven para completar la imagen sobre ese otro y, por supuesto, para poder interactuar con ese otro. Y finalmente hay en la interacción ciertas presuposiciones cognitivas compartidas, hay cierto conocimiento sobre quién es el otro, sobre cómo se va a dar la interacción, cuáles son las normas que se aplican a esa interacción en particular, cómo uno debe relacionarse y desempeñarse en referencia al otro. Y estas presuposiciones cognitivas compartidas en cierto modo dan a la interacción social cierto orden, ¿sí? O sea, la interacción social no siempre funciona de un todo ordenado, no tiene naturalmente un orden, pero a partir del conocimiento que tienen los actores sobre quién es el otro y cómo debe interactuar en referencia a ese otro, y en tanto ese conocimiento es compartido, la interacción funciona de un modo más o menos ordenado. Esto tiene que ver con esto que hemos planteado de la definición de la situación y cómo la interacción fluye cuando esa definición de la situación se respeta y cómo la interacción puede cortarse o puede generar un sentimiento de anomia cuando alguno de los participantes no cumple con esa definición de la situación, ¿sí? No cumple con esas expectativas acordadas entre todos los miembros de los participantes de la interacción social.